ingresen al portal consumesinaloa.com, que es una vitrina empresarial en donde podrán encontrar productos y servicios de las empresas sinaloenses. Hoy más que nunca hay que apoyar al comercio local, a todos aquellos prestadores de servicios locales. Vamos dinamizando la economía de todas las empresas y bueno, pues por ahí podrán encontrar algo que también pudiera serles de agrado. Pues los invitamos, igual si son alguna MIPYME que les interese ingresar a este portal para que la gente conozca lo que ofrecen, sus servicios o sus productos, pues también los invitamos a que se inscriban. Es muy sencillo y no tiene ningún costo. También comentarles que desde la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa tenemos habilitado un call center para emprendedores y empresarios, en donde ustedes podrán tener asesoría para todos los trámites que tengan que hacer para la operación, apertura y funcionamiento de sus empresas. Los invitamos a que visiten el portal urge.gov.mx. Ahí tenemos un chat en línea, tenemos WhatsApp y también tenemos una línea 800-000-4343 para cualquier duda que tengan de algún trámite, algún programa de apoyo que tiene el gobierno del estado de Sinaloa para las empresas o alguna información que requieran en específico de algún trámite en especial. Ahí con mucho gusto les estaremos brindando asesoría y gestoría totalmente gratuita. Y pues bien, ahora sí, antes de presentar, a nuestro invitado, pedirles por favor a toda la audiencia que mantengan sus micrófonos en modo silencio. Las preguntas las pueden escribir en nuestro chat. Aquí les estaremos dando lectura. Así también, si desean recibir parte de la información que se estará presentando esta tarde, pues también si nos anotan su nombre y su correo electrónico para hacerles llegar la información. Ahora sí, me voy a permitir presentar a nuestro invitado. Es el maestro César Daniel Pérez Cázares. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Estudió una maestría en Derecho Internacional por la London School of Economics and Political Sciences. Es corredor público número 9 y también es notario público 288 en el estado de Sinaloa. Su práctica profesional se ha enfocado en la consultoría jurídica en derecho corporativo y de negocios, con especialidad en temas de inversión extranjera, negocios inmobiliarios y contratación internacional. Como corredor público se ha especializado en la evaluación de empresas, negocios en marcha y activos intangibles. Definitivamente temas muy interesantes y pues la verdad que como que traemos mucho en el radar al notario público, pero pues va a ser interesante conocer esta figura del corredor público. Pues bienvenido, maestro César. Un gusto que esté aquí con nosotros participando con nuestra audiencia y pues los micrófonos son todos suyos. Bienvenido. Muchas gracias. Contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es importante tener la oportunidad de difundir lo que es el corredor público, porque es una figura que aunque tiene prácticamente desde antes de la colonia que existen en los sistemas jurídicos del mundo, es una figura que ha sido poco difundida y que mucha gente ni siquiera sabe en qué consiste, ¿no? O en qué puede ser de utilidad. Y digo, supongo que aquí tenemos una audiencia bastante plural, ¿no? Normalmente estoy acostumbrado a lidiar ya sea con contadores o con abogados, pero incluso dentro del mismo gremio de los abogados muchas veces no conocemos lo que hace un corredor público, ¿no? Entonces, eso provoca que muchas veces no tengamos o no nos demos la oportunidad de buscar un asesor que pueda ayudarnos particularmente que nos dedicamos al tema de los negocios y sobre todo a los emprendedores, ¿no? Les comentaba hace un momento, Mónica, que yo tengo doble cachucha, que soy corredor público y soy notario. Bueno, hago la aclaración. Soy más corredor que notario porque tengo 8 años, un poquito más, ejerciendo como corredor y apenas tengo un mes ejerciendo como notario, ¿no? Entonces, mi ADN es eminentemente de negocios, es eminentemente de correduría, aunque pues hay funciones que coexisten entre notarios y corredores, ¿no? Bueno, entonces siempre empiezo, o siempre que doy esta plática, empiezo con una queja. Que yo quisiera ser tan afortunados como ustedes, que cuando les preguntan a
qué se dedican, fuera tan sencillo como para decir doctor, contador, ingeniero civil, o cualquier profesión, que con una sola palabra basta la explicación para saber a qué nos dedicamos, ¿no? Cuando, ahorita ya puedo decir soy notario y ya medio la gente se da una idea de qué es a lo que me dedico, pero cuando ejercía únicamente como corredor me decían, oye, ¿qué haces? Soy corredor público. Y después de decir que soy corredor público, tenía que dar una explicación larga de qué era eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una profesión que tengamos en nuestra mente de manera tan inmediata, ¿no? Y hay gente que lo confunde, hay gente que nos confunde con notarios, hay quienes nos confunden con contador público, luego me cambian el nombre, o a veces lo relacionan con corredores de bienes raíces o otro tipo de corredores, ¿no? Entonces, es un poquito complejo ese tema, pero bueno, ahí después de que me preguntan a qué me dedico, tengo que hacer toda la promoción de la explicación de qué es el corredor público. Bueno, entrando en materia, ¿qué es el corredor público? En esencia, no sé si tengo permisos aquí de compartir presentación. Tengo la pantalla. Un segundito. Ahí la ven, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en esencia, ¿qué es un corredor público? Bueno, el corredor público lo podemos definir como un facilitador de negocios. ¿Por qué? Porque de hecho, el Código de Comercio define a los corredores como auxiliares del comercio, auxiliares del comerciante. A nosotros nos habilita la Secretaría de Economía Federal para actuar como asesor jurídico, principalmente en la cuestión mercantil, aunque tenemos por nuestro ámbito el conocimiento en diferentes áreas relacionadas con los negocios, por ejemplo, el tema mercantil, tema corporativo, laboral, fiscal, ¿no? Y la peculiaridad que tiene el corredor público, que no es solamente un abogado de negocios, es que tiene 4 funciones adicionales que nos permiten prestar un servicio integral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 4 funciones? Son principalmente 4: mediador, evaluador, árbitro y fedatario público. Ahorita vamos a explicar un poquito más de qué se trata esto, ¿no? El tema de que seamos fedatarios públicos es lo que provoca que muchas veces nos confundan con el notario, ¿no? Ahí coincidimos en la función de dar fe pública, ¿no? Es decir, de que ante nosotros se otorguen actos jurídicos y que esos actos jurídicos, nosotros como delegatarios, digamos, de la fe pública del Estado, hagamos constar quiénes son los que firman, cuál es su intención, y que demos certeza de todas las transacciones jurídicas que se celebren, ¿no? Muchas veces entre los abogados no nos queda muy claro la diferencia entre notario y corredor por este tema, pero la verdad es que son mucho más las diferencias que las coincidencias. Es más, la única coincidencia que tenemos los notarios con los corredores es que somos fedatarios públicos, y en el tema de la fe pública los corredores la tenemos muy específica. Es una fe pública muy enfocada a lo que es el tema mercantil. Es decir, no podemos dar fe de una compraventa de un bien inmueble, no podemos dar fe del otorgamiento de un testamento, pero sí podemos, por ejemplo, dar fe de actos mercantiles. Perdón. Ok. Sí podemos dar fe de actos netamente mercantiles, como pueden ser precisamente la constitución de sociedades mercantiles, la certificación de contratos mientras tengan esta naturaleza. Aquí vamos haciendo bolas con la presentación por algún motivo. Un segundito. Y otro tipo de cuestiones, ¿no? Que los notarios también lo pueden hacer. La diferencia es que nuestra fe pública es especializada en la materia de comercio, y como hablamos de comercio, pues es materia de negocios, ¿no? Algunos
ahorita ya puedo hablar libremente de las deficiencias de los notarios porque ya tengo esa cachucha, pero ¿qué sucede comúnmente? Que el notariado tiende a especializarse en la materia inmobiliaria. Ahí es donde está el negocio para los notarios. Entonces, aunque hay notarios muy capaces que conocen bastante de materia mercantil, de materia de negocios, la verdad es que son pocos los que se meten al fondo de la asesoría que necesitan los empresarios y los emprendedores, específicamente para cómo arrancar sus empresas, cómo llevar la vida corporativa de las mismas, cómo celebrar sus contratos. Y muchas veces suceden cosas como, por ejemplo, que requieres algún movimiento en tu empresa, no sé, algún aumento de capital y que ese aumento de capital tenga, por ejemplo, una suscripción de prima por acciones, y que llegue el momento en que el notario te dice, ¿sabes qué? Le dice el contador, tráemelo redactado como tú lo necesites y lo protocolizamos, ¿no? Bueno, el corredor precisamente es especialista en materia mercantil y es muy común que nosotros como corredores estemos o vayamos de la mano, estemos en estrecho contacto con el área contable de las empresas porque tratamos de hablar su idioma, ¿no? Entonces, todos los términos que son contables, todos los términos fiscales, los términos de la negociación comercial, evidentemente comerciales, el trabajo de los corredores es, digamos, trasladarlo a términos jurídicos para efectos de poder redactar correctamente los contratos, las actas o los diferentes instrumentos que tengamos que hacer para darle soporte a las operaciones que tenga la empresa, ¿no? Entonces, hay quienes van a hacer el examen de corredor y buscan la habilitación como corredor público pensando en que van a ser notarios mercantiles, ¿no? Pero esa es una visión muy reducida de lo que hace el corredor público, porque realmente la función principal es el ser un asesor jurídico para el empresario y para el emprendedor. O sea, ser un asesor jurídico para negocios. Digamos, si me preguntan cuál es la principal función, es esa. Que la ley nos dota de otras herramientas, como son la fe pública, como son las facultades de evaluación, las facultades de arbitraje y de mediación, pues es algo accidental. Son herramientas que nos proporciona la ley para dar un servicio más integral. Pero la esencia es precisamente que nos ocupemos en brindar la asesoría y el acompañamiento jurídico a los emprendedores y empresarios, ¿no? Entonces, ahí es digamos, la principal diferencia, y a veces es un poquito difícil digamos, el explicarlo en palabras sencillas, ¿no? Si me preguntan, oye, ¿qué diferencia hay entre lo que hace un corredor y lo que hace un abogado corporativo, un abogado de empresa? Es que realmente en buena parte es lo mismo, porque el corredor público es un abogado de empresa, ¿no? Pero de alguna manera tiene el aval de la Secretaría de Economía Federal para decir, oye, no es técnicamente correcto, pero sí es una especie de abogado que está certificado para atender temas de negocios. Y además se le delegan responsabilidades adicionales como la fe pública, la evaluación, mediación y arbitraje, ¿no? Entonces, eso nos permite el atender desde diferentes perspectivas una misma problemática jurídica o un mismo asunto. Ahorita que veamos el tema de las funciones, lo podemos, vamos a ahondar un poquito en ello. La otra cuestión, hablábamos de que hay funciones que tienen los corredores públicos, lo que tenemos los corredores públicos. Voy a volver a compartir. Y aquí les pongo un breve resumen de ellas. ¿Qué hacemos? ¿No? Primero, actuamos como asesores jurídicos. Les decía que esta es precisamente la función principal del corredor público, la asesoría jurídica. Somos abogados especialistas en materia mercantil, en materia de negocios, ¿no? Entonces, nuestro principal trabajo es dar a conocer a los empresarios, a los emprendedores, las diferentes opciones legales con las que pueden tener a la mano para llevar a cabo sus actividades comerciales, para llevar a cabo sus negocios, ¿no? Dígase desde el tema de bajo qué régimen empezar a operar, cómo constituir tu empresa, establecer, por ejemplo, los acuerdos entre accionistas, explorar las diferentes formas en las que pueden allegarse de financiamiento a los emprendedores, ¿no? Porque es muy común, por ejemplo, que empiezan
un negocio con una muy buena idea, con un buen producto, y que el que va empezando, pues lo que no tiene es dinero, ¿no? Entonces busca a veces inversionistas foráneos. Y no es lo mismo el plantear jurídica y patrimonialmente una inversión por parte de un tercero que sea por vía de financiamiento o préstamo, que hacerlo por una vía de ceder el control de nuestra empresa a través de una inyección de capital directo a la empresa, ¿no? Entonces, toda esa asesoría que brindamos es precisamente para ayudarles a definir el alcance de cada una de las opciones jurídicas que tienen para llegar al mismo fin y con base a sus intereses alinearlo al conducto jurídico que sea el más adecuado, ¿no? Por poner un ejemplo. También vemos temas como, por ejemplo, el tema de todo lo que es propiedad intelectual, registro de marcas, la protección de patentes, secretos industriales. Entonces, todo lo que tiene que ver con el área de negocios, nuestro trabajo es dar esa asesoría jurídica, ¿no? Y en cuanto a las funciones, el resto de las funciones, que digamos son las otras 4, a ver, si yo lo veo como una mesa, lo que es la correduría pública, el tablón viene siendo la asesoría jurídica, que es lo principal, pero tiene 4 patitas sobre las que se apoya, que son estas 4 funciones: fe pública, evaluación, mediación y arbitraje, ¿no? Me olvidó mencionar, si alguien tiene dudas, yo no tengo ningún inconveniente con que las hagan, incluso haciendo uso del micrófono. No sé si están habilitados para esos efectos, pero si tengo alguna duda, con gusto interactuamos. No tengo inconveniente. Bueno, voy a empezar por las menos utilizadas o las que menos comúnmente se explotan, que son la mediación y el arbitraje. ¿En qué consiste la mediación? La mediación, en el sentido de la correduría, tiene que ver con el ser un intermediario para el intercambio de propuestas o de comunicación entre los comerciantes o empresarios, ¿no? De hecho, de ahí viene el nombre de corredor público. ¿Qué es el corredor? Pues el corredor, si lo equiparan ustedes al corretaje, digamos, como contrato, el corretaje, por ejemplo, de bienes raíces, el corredor es el que es el mediador, el que dice, oye, te vendo en tanto, y le dice al posible comprador, te están vendiendo en tanto, ¿cuánto ofreces? ¿No? Es el que facilita esa comunicación. Bueno, corredor público en esencia es eso, es un mediador entre comerciantes. La figura surge históricamente como aquella persona que está inmiscuida en el comercio, como un agente imparcial que ayuda a comunicar las propuestas entre comprador y vendedor, ¿no? De ahí viene el nombre de corredor público. La figura empieza a evolucionar como de manera natural, porque al ser el mediador, al ser alguien imparcial, cuando las partes llegan a un acuerdo, pues terminan plasmando por escrito esos acuerdos, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, el tema de la fe pública, ¿no? Viene, cuando evoluciona, no es solo ponerlos por escrito, sino certificar qué es lo que pusieron por escrito. La evaluación, aunque lo comentaremos ahorita en detalle, también se desprende de esta mediación. El otro día comentaba con un amigo mío, que es perito evaluador. Dicho sea de paso, los corredores públicos normalmente no nos quieren ni los notarios ni los peritos evaluadores. Estamos así como que en el medio, porque los dos nos ven como competencia, aunque la verdad es que somos agentes completamente distintos, ¿no? Pero bueno, platicaba yo con un amigo que es perito evaluador y me decía, oye, es que lo que yo no entiendo es por qué un abogado hace avalúos, ¿no? Pues los avalúos los tendrá que hacer un arquitecto, un ingeniero, alguien que esté más relacionado con ese tipo de áreas, y como que a veces los peritos evaluadores no les cuadra que siendo que para ser corredor público tienes que ser forzosamente abogado, licenciado en Derecho, puedes evaluar bienes, ¿no? Bueno, es algo que es muy explicable. ¿Por qué? Porque viene de la misma mediación. Históricamente, el corredor público ha estado en medio de las transacciones comerciales, ¿no? Entonces, ese conocimiento de transacciones reales que se van dando a lo largo del tiempo, esa experiencia acumulada, provocó que en sus inicios los comerciantes fueran ante el corredor para sondear más o menos en cuánto estaban dando esas transacciones, ¿no? ¿Cuál es el valor de mercado de los bienes, ¿no? Y de ahí eso evoluciona al tema de la evaluación. El estimar
en cuanto se intercambian los bienes o los servicios en el mercado, a final de cuentas es una forma de evaluación, ¿no? Que desde luego a lo largo del tiempo se va desarrollando, se va tecnificando poco a poco, pero de ahí viene, de la mediación, esa evaluación que también es una consecuencia lógica del papel del corredor. Y el arbitraje, que también surge como efecto de la mediación, de esa intermediación que hacemos los corredores públicos, porque si bien intervenimos, por ejemplo, un corredor interviene para celebrar una operación comercial, lo plasma por escrito, dotándole de fe pública. Si posteriormente hay un conflicto entre los comerciantes, pues lo lógico era que fueran con el que les ayudó a formalizar esa operación. Oye, a ver, recuérdanos en qué quedamos. Ayúdanos a resolver este problema, ¿no? Digo, lo estoy planteando en términos muy sencillos, a como me imagino yo que históricamente sucedieron las cosas, conforme a lo que se lee un poquito de la historia, ¿no? Pero el arbitraje no es otra cosa, sino el ayudar a resolver un conflicto por parte de un tercero imparcial sin necesidad de recurrir a los órganos jurisdiccionales, ¿no? Que también ayuda al arbitraje porque el árbitro no solo es alguien que digamos, dice el derecho o dice cómo se debe aplicar el derecho, sino que tiene esa experiencia específica en el tipo de transacciones que se están ventilando en la controversia, ¿no? Entonces, esas dos funciones son digamos, muy naturales a la correduría pública, que es la mediación y el arbitraje. Por ahí, Luis, tienes una pregunta. Adelante, Luis Robles. Sí, César, mucho gusto y gracias por tu exposición. Tengo una duda en cuanto al arbitraje que emiten o en el que participan los corredores públicos. El laudo que emite el corredor público en su arbitraje, ¿dónde sienta o dónde cae la coercitividad de este laudo para que las partes, en este caso las dos empresas, se sujeten al mismo? Bueno, a ver, me regreso antes, ¿no? Para que haya un arbitraje, tiene que haber ya sea o un contrato donde las partes acuerdan en someterse al arbitraje previo, o bien ya surgida la controversia, tienen que las dos partes acordar en someterse al arbitraje. Es decir, no puede haber un arbitraje donde unilateralmente una de las partes diga vamos a resolverlo por arbitraje. Las dos tienen que estar de acuerdo, ¿no? Ya sea mediante un contrato previo o ya aquecido, digamos, el conflicto, acordarlo. Y ahorita el tema del arbitraje ya está muy regulado, ¿no? Entonces, las partes ya pueden someterse a las reglas de arbitraje de algún órgano, de algún centro de arbitraje, o nombrar directamente a quienes pueden actuar como árbitros, ¿no? A final de cuentas, el arbitraje resulta, como bien dices, en un laudo, pero ese laudo se basa precisamente en ese principio de autonomía de la voluntad que llamamos los abogados, que es decir, que las dos partes acordaron en someterse a lo que resolviera el árbitro, ¿no? Entonces, una vez que se tiene ese laudo, lo que se tiene que hacer es homologarlo, llevarlo a un órgano jurisdiccional para que valide que se cumplieron con los requisitos de forma, que se respetaron los derechos de cada una de las partes, y el juez no va a cuestionar la decisión del árbitro, ¿no? Lo único que va a hacer es, si está debidamente integrado el expediente y debidamente, digamos, otorgado el consentimiento para someterse al arbitraje y se cumple con con las garantías o los derechos mínimos, el juez lo único que va a decir es, vamos a ejecutar esto que decidió el árbitro, ¿no? Excelente. Muy general. Gracias. Y tenía otra duda. Hace ratito escuché que el corredor público también tiene la capacidad de intervenir o dar fe de las constituciones de las empresas. ¿También pueden protocolizar actas constitutivas? Ahorita lo vamos a tocar, no te me desesperes. Ok, gracias. Muchas gracias. Ahorita estamos hablando un poquito de las funciones en general para dar el contexto y la voy a aterrizar con cosas muy concretas como por ejemplo el tema de la constitución de empresas. Gracias, César. Me ganaste la pregunta, Luis. Eso mismo iba a preguntar yo, el tema de la protocolización y las actas de asamblea, precisamente, César. Mucho gusto, Vanessa Ortiz. Gracias, Vanessa. Ahorita lo vamos a comentar específicamente y ahí retomamos las preguntas, si les parece. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, mediación y arbitraje son dos patitas que tenemos, dos funciones del corredor público
que son las menos aprovechadas, pero eso es un tema cultural, porque en México la verdad es que todavía estamos en pañales en lo que son los medios alternativos de resolución de controversias, ¿no? No tenemos esa cultura todavía del arbitraje, por ejemplo. En algunas ciudades, como en Ciudad de México, en Guadalajara ya está empezando, en Nuevo León, en Monterrey particularmente, ya empiezan un poquito más ese tipo de dinámicas. Ya hay centros de justicia alternativa bien establecidos, donde la gran mayoría de los corredores públicos participan, pero aquí en Sinaloa la verdad es que estamos muy imberbes en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, son facultades que tenemos los corredores públicos, quizás las menos explotadas, pero ahí están, ¿no? Y tenemos la fe pública y la evaluación. La fe pública, que aquí es donde nos confundimos un poquito con los notarios, ¿no? Hay una pregunta recurrente que me dicen, oye, ¿el corredor público es un asistente del notario? No, no es un asistente del notario, es un fedatario independiente, ¿no? Está dotado con la misma fe pública que tiene el notario, pero la diferencia es que está restringido por materia al tema mercantil, el tema de negocios, ¿no? No podemos dar fe de actos civiles, de actos laborales, de otro tipo de cuestiones, solamente lo que esté relacionado con los negocios. Ahorita vamos a ejemplificar esto también, ¿no? Pero también es el tema, es la manzana de la discordia por las cuales muchos notarios no quieren los corredores, ¿no? Porque pues, lo ves como un tema de competencia. Y la otra función es la de evaluación, ¿no? Los corredores públicos podemos emitir avalúos, podemos evaluar toda clase de bienes, derechos o servicios u obligaciones, ¿no? Entonces, ahí ahorita vamos a comentar un poquito más de evaluación, pero cuando mis amigos peritos evaluadores me dicen, oye, ¿qué hace un abogado haciendo avalúos de una casa si no es ingeniero civil, si no es arquitecto? Entonces mi pregunta es, oye, ¿y qué hace un ingeniero civil haciendo un avalúo de marca si no es abogado y no conoce propiedad intelectual? ¿No? O sea, es la misma cuestión. Lo que hay que entender es que la evaluación es una rama completamente independiente, es una rama de estudio distinta, ¿no? Y puedes especializarte en el tema de evaluación. Y dentro de la evaluación te podrás especializar dentro de la evaluación de diferentes tipos de bienes, ¿no? Aquí lo importante es que la ley faculta al corredor público su título de habilitación, que es como se llama el documento con el que nos avala la Secretaría de Economía, hace las veces de título de perito evaluador, ¿no? Entonces, esto es muy conveniente. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos en una transacción donde se va a transmitir un conjunto de acciones de una empresa. Esto provoca que una misma persona, que es asesor jurídico, es abogado, estructure toda la parte jurídica, redacte las actas, redacte los contratos, también le dé fe pública y además, si quieren cuantificar en qué términos monetarios van a realizar las operaciones, pueden recurrir a esa misma persona para efectos de cuantificar o tener una referencia para el precio, ¿no? Oye, ¿por qué es una ventaja? Porque le pagas a uno solo, ¿no? No tienes que contratar a tu abogado y además al notario y además el perito evaluador y además de que eso te puede reducir costos, te permite que una misma persona tenga una visión integral de toda la operación, ¿no? Eso muchas veces es lo que falta y es lo que te puede ahorrar tiempos, porque ya no tienes que coordinar diferentes áreas, ya una misma persona sabe lo que tiene que hacer por diferentes aristas, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Entonces, más o menos esa es la lógica. Bueno, entonces, la fe pública del corredor, vamos empezando por ahí, que es una de las principales funciones del corredor, que es por la que muchos abogados buscan ser corredor público. Dicho sea de paso, les mencionaba que nos habilita la Secretaría de Economía Federal, así como el notario, el fiat notarial se lo otorga el gobernador, a nosotros la Secretaría de Economía es quien nos habilita, ¿no? Entonces, muchas veces los abogados vienen a presentar el examen de corredor pensando en que van a ser notarios mercantiles y descuidan el tema de evaluación. Entonces, ahí es donde truenan el examen. ¿Por qué? Porque trae la idea,
puedan tener mucho conocimiento en la parte corporativa, en la parte de negocios, en la parte de fe pública, incluso haber sido, haber ejercido dentro de notarías, pero es solo una partecita de lo que es la correduría pública, ¿no? Entonces, los corredores públicos estamos habilitados para actuar como fedatarios, para hacer constar, por ejemplo, bueno, en general, todo tipo de actos jurídicos y contratos de naturaleza mercantil, ¿no? Por ejemplo, un contrato de arrendamiento financiero, un contrato refaccionario o de habilitación y avío, una constitución de una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una cesión de derechos fideicomisarios, ¿no? La única restricción que tenemos en este tipo de actos es que no pueden recaer sobre bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque el tema inmobiliario está exclusivamente reservado a los notarios, ¿no? Que esa es una parte que, bueno, ha sido un tema de discusión porque, por ejemplo, si tú eres una desarrolladora de vivienda que compras terrenos para desarrollarlos, construir casas y venderlas, no deja de ser una actividad comercial, aunque verse sobre inmuebles, ¿no? Entonces, teóricamente son mercantiles, deberíamos de poder los corredores públicos actuar sobre ellos, pero ahí por temas de intereses gremiales, la ley de corredurías, la ley federal de correduría pública, pues limita a los corredores para que no puedan actuar sobre temas de inmuebles, ¿no? Que eso luego resulta muy absurdo porque, por ejemplo, un crédito hipotecario, ¿no? Un banco te presta dinero y te pide como garantía un bien inmueble. Es un crédito bancario que es 100% mercantil y la hipoteca es mercantil porque es accesoria a un crédito que es de esa naturaleza, ¿no? Pues bueno, por el hecho de que venga la hipoteca no podemos actuar, ¿no? Pero mientras sea un contrato de naturaleza mercantil que no se relacione con inmuebles, podemos actuar libremente. Y aquí hay que señalarlo, el documento con fe pública que emite el corredor tiene la misma validez y los mismos efectos legales que los que son emitidos por notario público, ¿no? Deben de tener el mismo reconocimiento ante toda clase de tribunales, toda clase ¿cómo se dice?, de autoridades, ante el SAT, todos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer como fedatarios? Que es lo que decía en ese momento, ahorita voy a entrar todavía en mayor detalle con esto, que es la constitución y la modificación de sociedades mercantiles, ¿no? Aquí agregamos también las que están previstas en la ley agraria, las sociedades de producción rural, por ejemplo, porque aunque estén en la ley agraria, supletoriamente les aplica la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Entonces, mientras sea una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una comandita por acciones, aunque en mi vida he visto una sociedad por acciones simplificada, una SPR, una SAPI, todo ese tipo de sociedades, una cooperativa incluso, podemos constituirlas ante corredor con la misma validez que las que se realizan ante notario. Y ahorita voy a platicar más puntualmente de qué ventajas tienen los corredores en este sentido. ¿Okay? Podemos hacer constar los nombramientos de administradores o funcionarios de las sociedades mercantiles. Curiosamente, nuevamente por temas más políticos, gremiales que jurídicos, los corredores públicos podemos crear sociedades mercantiles, pero no podemos otorgar poderes, ¿no? Así lo decidió la Suprema Corte ya hace algunos años, pero si bien no podemos otorgar poderes, sí podemos, por ejemplo, nombrar administradores, gerentes, consejos de administración, directores generales u otra clase de funcionarios, dotándoles de facultades de representación. Entonces, para efectos prácticos no le podemos llamar poder, pero si son funcionarios de la sociedad, pues los facultamos igual que como si fueran apoderados, sin mencionar la palabra poder, ¿no? Damos esa aclaración. Podemos hacer constar hipotecas sobre buques o aeronaves y certificar cualquier clase de documentos de los comerciantes o de las empresas, ¿no? Mientras sean documentos de contabilidad, de la correspondencia de los comerciantes o cualquier documento que tenga, que sea sustento, esté relacionado con alguna operación comercial de la empresa, podemos certificar copias igual que un notario, ¿no? Y finalmente, pues tenemos la facultad de dar fe de hechos relacionados con el comercio, ¿no? Hechos de naturaleza mercantil. Por ejemplo, que este es un área donde los notarios muchas veces no le explotan. ¿Por qué?
porque es estar en la calle, ¿no? Entonces, si tienes una deuda de carácter mercantil y quieres requerir el pago extraoficialmente, pues bueno, puedes contratar un corredor público para que realice la notificación y esta, pues es como, tiene la misma validez como si se hubiera hecho ante una autoridad ese requerimiento de pago, por ejemplo, ¿no? O quieres notificar algún derecho de preferencia, o una ratificación de firmas ante corredor público, se puede realizar mientras sea un tema mercantil. O me ha tocado, por ejemplo, que me contraten en empresas que por temas fiscales tienen que destruir sus inventarios, bueno, para dar fe de la destrucción de los mismos, ¿no? Ahí tomas fotografías, relacionas los bienes que se destruyeron y levantas tu acta. Adelante, Mónica. Sí, una consulta. Ahorita que comentas el tema de los actos jurídicos, los contratos y todo eso, ¿ustedes tienen acceso al sistema SIGER Sí. que tiene al igual que los notarios? Mejor que los notarios. ¿Ah, sí? Es más común que lo tenga un corredor a que lo tenga un notario. Ahorita vamos a platicar sobre eso. Ok, adelante. No interrumpo. Y te voy a iniciar con una pregunta para ti ahorita que tengamos esa parte. Bueno, entonces, hechos de naturaleza mercantil, pues pueden ser varios, ¿no? Me ha tocado desde, oye, para efectos de un siniestro, ¿no? De un tema de seguros, que se incendiaron unas bodegas, pues vas a dar fe del incendio y levantar el acta, tomar fotografías para luego dárselo como prueba a la aseguradora, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Hechos que normalmente requieres para otro tipo de trámites, los puede dar fe el corredor igual que el notario. Y aquí es un nicho, que pues, los corredores públicos hemos entrado un poquito con mayor ganas que los notarios, y normalmente es más fácil el conseguir a un corredor público que esté disponible para hacer este tipo de gestiones que un notario, ¿no? ¿Por qué? Hay notarios que no les gusta salir de su oficina y dar fe de hechos, ¿no? Yo, como tengo el ADN de corredor, aún como notario, lo hago, ¿no? Pero bueno, esa es una de las opciones. Continuamos. Ahora sí, ya vamos a hablar del tema de la constitución de sociedades, que es lo más, lo que me están saliendo dudas ahorita con ustedes, ¿no? Bueno, primero, podemos constituir todo tipo de sociedades mercantiles y agrarias, ¿no? Sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, cooperativas, SAPIs, todas mientras sean mercantiles las podemos constituir. ¿Qué no podemos constituir? Asociaciones civiles, fundaciones, sociedades civiles, esas no las podemos constituir, ¿no? Que para el tema de negocios, pues las que vas a utilizar son las mercantiles, a final de cuentas, ¿no? Pregunta, ¿alguno de ustedes ha realizado algún proceso de constituir una sociedad anónima, por ejemplo, ante notario? Bueno, te voy a contestar. Nosotros aquí en la comisión precisamente hacemos mucha gestión para emprendedores y nos toca realizar muchos trámites. Si bien nosotros no tenemos el fiat de un notario o de un corredor para poder hacer el trámite, sí los canalizamos con alguno para constituirse. Y tenemos el conocimiento de que hay notarios que sí utilizan el SIGER para poder hacer el trámite. Hay algunos que no, se siguen... Yo creo que son algunos que sí y la gran mayoría no, ¿eh? Sí, ajá. Entonces, pero sí hemos escuchado como que hay algunas dificultades para el uso del SIGER. Entonces, hacia eso más iba encaminado la segunda pregunta que te quería hacer. ¿Qué tan difícil o qué tantas dificultades tienen ustedes para poder utilizar el sistema? En estricto sentido, en teoría deberíamos de tener las mismas dificultades, ¿no? En teoría. Pero déjame preguntarte, en promedio, ¿cuánto te tarda constituir una sociedad ante notario? Desde que vas, firmas y ya la tienes con tu RFC y te inscritas al registro público. Pues en teoría deberían de estar casi en 2 días. Y en la práctica. Teoría. Pero en la práctica sí se lleva más tiempo. Sí. Bueno, yo lo pregunto
porque siendo corredor es muy común de que la gente se asuste, porque a veces en el momento de que me están firmando les entrego su boleta de inscripción al registro público y su alta ante el SAT, ya con su RFC, ¿no? Entonces, es bien común que lleguen a mi oficina y me digan, oye, es que alguna vez hice una y se tardaron como un mes y medio en entregármela, y sin el alta en el RFC. O, me decía un amigo que tenía muchos años sin ver y cayó aquí por azares del destino para constituirle una sociedad anónima. Me dice, oye, la verdad es que no lo había hecho porque había hecho desidia precisamente porque tenía la idea de que era muy engorroso el trámite, ¿no? Entonces, la verdad es que si tienes toda la información completa, entre 24 y 72 horas puedes tener constituida la empresa, ¿no? Oye, a veces tarda un poquito más, un poquito menos, ¿no? Sí, ¿de qué depende? En mi experiencia, lo que más se tarda es en obtener la autorización de la denominación social. ¿Por qué? Y no tanto porque sea lento el sistema, porque la verdad es que a veces lo tienes al día siguiente o en 3, 4 días, sino porque a veces te piden nombres y ya están ocupados y luego la gente se encapricha con el mismo nombre y ahí andas en el estira de afloje hasta que sale uno que te autoriza, ¿no? Pero la verdad es que teniendo la autorización de denominación social disponible, teniendo el documento firmado, al día siguiente o el mismo día se puede entregar ya con el registro público y el alta en Hacienda. ¿Qué sucede? Los corredores públicos, bueno, de entrada, para tú tener acceso al sistema del SIGER, que es el sistema del registro público del comercio, la Secretaría de Economía Federal te pide que otorgues una fianza, ¿no? Entonces, aquí en Sinaloa, por lo menos, los notarios públicos únicamente estamos obligados a otorgar fianza durante los primeros 5 años de nuestro ejercicio. Es una fianza que te cubre como 100,000 pesos, ¿no? Que es una fianza mucho menor a la que te pide la Secretaría de Economía. Entonces, cuando tú como corredor tienes que otorgar otra fianza para garantizar el buen ejercicio de tus funciones, ¿no? Ante la Secretaría de Economía y la Tesorería de la Federación. Y esa misma fianza te la hacen válida para darte acceso al sistema del SIGER. Entonces, por eso es más común que un corredor tenga el acceso al SIGER, porque de todas maneras ya está otorgando la fianza. Y hay muchos notarios que no les interesa o no quieren gastar lo que les pueda salir en la fianza, o simplemente hacen desidia, ¿no? O la sacan en un momento, se les olvida renovarlo y les cancelan el servicio, ¿no? Como nosotros como corredores tenemos forzosamente que tener vigente esa fianza en todo momento, es muy raro, salvo por algún tema técnico, que no tengamos acceso al SIGER, ¿no? Oye, hay complicaciones. Sí, digo, lo vivimos el año pasado, que se cayeron todos los sistemas de la Secretaría de Economía por un hackeo, y sí estuvimos como 1 mes y medio sin denominaciones, sin marcas, sin registro de inversión extranjera, sin registro público del comercio, pero son cosas excepcionales, ¿no? Si me hubieran preguntado hace 4 o 5 años, sí te diría, ¿sabes qué? Si el SIGER es un dolor de cabeza, te tardas 1 hora en capturar la información y que te genere tu boleta, pero hoy en día en 15 minutos puedes tener registrada la nueva empresa, si tienes toda la mano, ¿no? Pues ya es un tema más bien de carga de chamba que de cuestión técnica, ¿no? Y la otra ventaja es que también los notarios lo pueden hacer, pero es más común que lo hagamos los corredores, que nos autoricemos ante el SAT para inscribir vía remota a través de internet las sociedades que constituimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que inició la pandemia, hace un año, casi un año que suspendieron actividades, curiosamente se me triplicó el número de actas constitutivas que me solicitaban, ¿no? Cosa que yo no me esperaba, estaba todo cerrado y me pedían constituir sociedades. Entonces, al principio me sorprendió, ya después entendí que era porque en el SAT no había citas para dar de alta el RFC. Entonces hice algunas, se corrió la voz de que yo las entregaba ya con el RFC y pues me empezaron a caer, ¿no? Literalmente, yo procuro, por lo menos desde que me firman, a las 24, 48 horas estar entregando, ¿no? El que me retrasa a veces, curiosamente, no es el SIGER, es el sistema del SAT. El del SAT, sabes que se pone lento y te saca y tienes que volver a capturar, ¿no? Pero no es nada
grave. Normalmente de 24 a 48 horas, digamos, es mi meta para poder entregar los documentos. Y en ocasiones, sobre todo cuando ahorita en el tema de la pandemia, sí he procurado tener todo listo para cuando vienen a firmar y en el momento de la firma ya hacer el trámite con la presencia aquí de mis clientes para que no tengan que dar vueltas adicionales, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es ágil la Constitución. Y como les digo, tiene la misma validez que las que se hacen ante notario, ¿no? Ahora que tengo la doble cachucha, pues bueno, ya las constitutivas las hago como notario, pero por el tema de los poderes, ¿no? Porque en el SIGER no puedo estar de alta como corredor y notario, tiene que ser uno o el otro, ¿no? Entonces, ahorita estoy dado de alta para poder, como notario, para poder inscribir también los poderes, pero pues mi actuación es como la hago siempre como corredor público, ¿no? Con este sentido. Y bueno, y la otra, hay que recordar, muchas veces los notarios no le entran a esto porque, bueno, ahorita ya hay 61, 62 notarios nuevos aquí en el estado, ya bajamos considerablemente el promedio de edad, pero la verdad es que el promedio de edad del notariado antes del año pasado estaba arriba de los 65 años, ¿no? Entonces, estas nuevas generaciones somos mucho más propensos a aprovechar este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, yo espero que con tanto notario nuevo incluso que hay en Sinaloa, pues haya cada vez más que se animen a utilizar las plataformas, ¿no? Pero bueno, naturalmente, aquí hablamos de corredores y es mucho más común encontrar un corredor que utilice tanto el sistema del SIGER como el sistema del SAT, ¿no? Ahora, también el sistema del SIGER también nos sirve para actas de asamblea. Por ahí preguntaba Vanessa, creo que era, si realizas, no sé, alguna modificación del objeto, algún cambio de accionistas, un aumento de capital en un acta de asamblea, podemos protocolizarlas, al igual que como se pueden constituir, siempre y cuando no otorgues poderes. Sí puedes otorgar nombramientos facultando a los funcionarios, pero no puedes otorgar poderes. Y todos los demás actos que se prevén en la Ley General de Sociedades Mercantiles, sí los podemos formalizar ante corredor, ¿no? Y al igual que las constitutivas, tenemos acceso al SIGER, con lo que nos permite tener una inscripción inmediata de los actos en el Registro Público del Comercio, ¿no? Entonces, les comparto una experiencia el año pasado, a finales, por ahí de principios de noviembre, finales de octubre, principios de noviembre, me contacta una empresa aquí del estado, no necesariamente de Culiacán, me dicen, oye, necesitamos hacer una decisión, es decir, que una sociedad se divide en dos, ¿no? Y por temas fiscales tenía que surtir efectos de decisión a más tardar el 31 de diciembre del 2020, ¿no? Entonces me habla el contador, oye, necesitamos eso, ¿se puede o no se puede? Sí, sí se puede, porque para que surte efectos tienen que transcurrir 30 días después de que la inscribiste en el Registro Público del Comercio y que diste los avisos en el portal de la Secretaría de Economía, ¿no? Estábamos en miércoles y tenemos que inscribirla a más tardar, bueno, tenemos que redactar, firmar, e inscribirla a más tardar la siguiente semana. Sin ningún problema, me firmaron el jueves y el viernes estaba inscrita ante el Registro Público del Comercio a través del SIGER, ¿no? Entonces es una herramienta muy útil para este tipo de cuestiones, sobre todo temas que requieren celeridad, ¿no? Y pues desde luego, este tipo de herramientas tecnológicas es ideal para los emprendedores, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, sabemos que existen, por ejemplo, las sociedades por acciones simplificadas, ¿no? Que ya las pueden constituir con su firma electrónica a través del portal de la Secretaría de Economía y no necesitan pagar absolutamente nada y no requieren ni siquiera la intervención de notario ni de corredor, ¿no? Algunos notarios y algunos corredores, en el 2016, cuando se crean estas sociedades, pues se sintieron amenazados, ¿no? Porque, oye, nos vamos a quedar sin chamba, ya todo el mundo va a querer las sociedades gratuitas. Y en la práctica sucede lo contrario. O sea, no se nos reduce el trabajo de constitución de empresas. ¿Por qué? Porque los corredores brindamos algo que un sistema electrónico no te puede dar, que es esa asesoría que buscan muchas veces los emprendedores, ¿no?
Entonces, así como aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico tienen esos canales para brindar asesoría a los emprendedores, hay muchos otros emprendedores que no se canalizan a través ni de incubadores de empresas, ni se acercan a la autoridad, y busquen que esa orientación se la demos nosotros como expertos en la constitución de empresas, ¿no? Entonces, no se trata nada más del papelito, es lo que nos damos cuenta, sino que a veces buscan los emprendedores quien los oriente sobre cuáles son las obligaciones, qué requisitos hay, qué tramitología tienen que realizar para emprender el negocio, temas de marcas, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, si a esa asesoría le sumas que tienes prácticamente la misma agilidad que puedes tener en una sociedad por acciones simplificada, pues tienes de ahí, digamos, el apoyo ideal, ¿no? Ahorita ya por ejemplo, cuando estaban los apoyos del En Paz Descanse INADEM, era muy común que me llegaran a mi oficina y me dijeran, oiga, es que la próxima semana se me vence el plazo para llevar mi acta constitutiva con el registro público. Bueno, pues ahí me tenían en marchas forzadas buscando que me autorizaran una denominación y tenerles todo a tiempo, pero bueno, se lograba el objetivo. Incluso, siendo yo corredor, aún no notario, se daba el caso de que de algunas notarías me mandaran a sus clientes porque sabía que yo podía responder en esos tiempos, ¿no? Entonces, pues el tiempo es dinero, básicamente. Y ahí es donde podemos agilizar, ¿no? Y como les repito, no nada más en cuanto a la creación de las empresas, sino a los diferentes trámites a lo largo de la vida corporativa de las sociedades. Ya me eché una hora. Caray, se me está acabando el tiempo. Si se cansan, me dicen, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Bueno, entonces, corredor público como perito evaluador, les decía hace un momento que los corredores públicos estamos facultados por ley para evaluar, para estimar y cuantificar el valor de todo tipo de bienes, servicios y derechos, ¿no? Entonces, bienes inmuebles, bienes muebles, maquinaria y equipo. A mí lo que me gusta particularmente son los activos intangibles, ¿no? Me encanta evaluar marcas, patentes, know-how, evaluación de empresas, negocios en marcha, acciones, todo ese tipo de cuestiones. Todo eso lo podemos evaluar los corredores públicos. Por aquí viene obras de arte. La verdad es que lo que nunca me he metido son obras de arte. Ahí sí es un área muy específica y tengo colegas corredores que se han metido mucho en este tema. Y pues ahí cuando me han llegado a preguntar, los remito para esos lados, ¿no? Pero luego se da también que dentro de los mismos corredores nos vamos especializando en diferentes tipos de bienes, ¿no? Lo más común es que nos metamos con inmuebles, con maquinaria de equipo, por algunos nos metemos en el tema de evaluación de intangibles o de empresas, ¿no? ¿Qué ventajas tienen los avalúos practicados por corredor público? De entrada, ¿no? Son, por ejemplo, el tema de la validez que tienen los avalúos practicados por corredor, tienen la misma validez que los avalúos bancarios, ¿no? ¿Eso de dónde lo sacamos? Lo sacamos del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, que nos dice que los avalúos de corredor público se equiparan a los emitidos por las instituciones bancarias, ¿no? En cuanto a su fuerza probatoria. Y por su parte, el artículo 3 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación les reconoce los efectos fiscales, ¿no? Dice que para efectos fiscales son válidos los avalúos practicados por las instituciones bancarias, por el INDABIN, el Instituto Nacional de Evaluación de Bienes Nacionales, y por los corredores públicos, ¿no? Tienen la misma validez para efectos fiscales. Entonces, ¿qué sucede? Que se vuelve en una alternativa muy eficiente y muy competitiva para la elaboración de avalúos, ¿no? Los avalúos bancarios son muy buenos, tienen incluso un esquema de revisión muy robusto que eso te hace que también estén muy bien elaborados lo que sea de cada quien, pero en tiempos de respuesta muchas veces no los puedes tener en el tiempo que lo requieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes un crédito fiscal y tienes que garantizar con algún bien, te piden el avalúo del bien y normalmente tienes un plazo para presentar la garantía, ¿no? Junto con su avalúo. Entonces, muchas veces acuden a nosotros como corredores públicos porque saben que el plazo lo tienen muy cortito y no alcanzan a tramitarlo ante una institución bancaria, por ejemplo, ¿no?
Y el INDAVIN, pues es lo mismo, es una dependencia gubernamental que desafortunadamente tiene mucha burocracia en el tema de avalúos, y por ahí los corredores públicos nos consolidamos como una alternativa eficiente para ese tipo de cuestiones, ¿no? También, ahí nada más como comentario, algún cliente solía mandar avalúos de otros peritos que no eran ni del INDAVIN, ni bancarios, ni de corredor público, para temas fiscales, cuando tenía problemas, hasta que la autoridad empezó a rechazárselos, ¿no? Decía, oye, ¿que sea bancario, del INDAVIN o de corredor? Y a raíz de ahí empezó a enviarlos. A veces te aceptan los de otros tipos de peritos, pero el problema es que pues te arriesgas a que no te lo tomen como válido, ¿no? Luego, en juicios mercantiles, curiosamente, para pruebas periciales, donde se tenga que determinar el valor de bienes en un juicio mercantil, el perito idóneo es el corredor público, ¿no? En materia civil, por ejemplo, hay una lista de peritos autorizados por el Supremo Tribunal, por ejemplo. En materia mercantil no, en materia mercantil, con que tengas el título de habilitación, ya eres perito autorizado para efectos de juicios mercantiles, ¿no? Y cada vez es más común que los litigantes empiecen a recurrir a los avalúos de corredor público para este tipo de asuntos, porque me ha tocado saber de abogados litigantes que de repente el juez no les toma por válidos algunos avalúos de otro tipo de peritos, porque se van a aplicar literalmente el artículo 1252 del Código de Comercio, ¿no? Son los menos, pero ha pasado. También por el tema de evaluación de marcas, el INPI los reconoce a los corredores públicos como los facultados para evaluar marcas específicamente. Esto es muy común en los trámites de marcas famosas, de declaración de fama, ¿no? Por ahí hay una tienda departamental muy importante en este estado que me tocó realizar el avalúo cuando tuvieron su declaración de fama. Y bueno, ahí el INPI reconoce los de corredor público como los idóneos para esto. Y bueno, son diferentes aspectos. Particularmente para la evaluación de empresas y de marcas y de acciones, así como los peritos valuadores de otras áreas luego dicen, oye, ¿por qué un abogado está haciendo un avalúo de un inmueble o de una construcción? Pues al revés, en una evaluación de empresa, en una evaluación de acciones, el ideal es un abogado. ¿Por qué? Porque conoce los aspectos corporativos, los aspectos patrimoniales que tienen que ver con el tema de empresa, ¿no? Entonces, ahí sí, en esa rama tan específica, es muy útil que el corredor público sea abogado. ¿Por qué? Porque le ayuda a entender el entorno corporativo y de negocios de lo que es la evaluación de una empresa, ¿no? Muy bien. Y cerramos. ¿Verdad? ¿Y su teléfono? ¿Mi teléfono? ¿Y el volumen? Sí, bueno. Ok. Yo creo que les activó el micrófono, pero ya quedó resuelto. Entonces, las obligaciones del corredor es atender personalmente los asuntos que se encomiendan, obviamente con probidad, rectitud y eficiencia. La ley, proponer los negocios con exactitud, claridad y precisión. Si me permite, César, le pedimos a la audiencia si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Alguien que desactivó por ahí un micrófono accidentalmente. Yo no veo que se quiera salir y que queda atorada ahí. A ver. Bien. No, la loba está bien flaca adentro y sale por ella. Bueno, continuamos. Entonces, proponer los negocios con exactitud, claridad y precisión, es decir, no andar con rollos y ir concreto a cómo plantear la asesoría que presentamos y la redacción de los documentos. Y algo muy importante, guardar el secreto profesional. Estamos obligados al secreto de confesión igual que los sacerdotes, ¿no? Entonces, aunque atendamos a dos clientes distintos y tengan transacciones entre sí, lo que se habla con uno se queda con uno. Y aquí es muy importante el tema de la fianza. Si algún corredor viola ese secreto profesional, puede presentar su queja ante la Secretaría de Economía Federal para que se sancione ese corredor, ¿no? Para esos efectos otorgamos, por ejemplo, la fianza. Y estamos obligados
actuar de manera imparcial e independiente. Entonces, por ejemplo, la ley nos impide ejercer el mandato judicial, representar a alguien en juicio. ¿Por qué? Porque podemos perder esa imparcialidad, ¿no? Y, como decía hace un momento, tenemos la obligación de garantizar el buen ejercicio de nuestras funciones ante la Secretaría de Economía, ya sea mediante hipoteca, una fianza o el depósito en efectivo, ¿no? Normalmente es con una fianza. Y cierro, porque yo creo que ya estamos así en tiempos más o menos cortos, con las ventajas de acudir ante un corredor público, ¿no? Primero, si a mí me dicen cuál es la primera, porque es una pregunta muy común que te hacen, oye, ¿qué ventaja tengo de ir con un corredor público o con un notario, ¿no? Si lo ves desde la perspectiva de la fe pública, la verdad es que no hay diferencia, porque tienen la misma validez los documentos legales que cada quien realiza en el ámbito de sus funciones, ¿no? Tienen la misma fuerza probatoria. Entonces, en ese sentido, tanto vale un acta constitutiva o un acta de asamblea protocolizada ante notario como la una que es protocolizada ante corredor. La gran diferencia es que el corredor público necesariamente se especializa en la materia mercantil, corporativa y de negocios, ¿no? Puede haber notarios que también no entienden muy bien este tema, que sí se especialicen, se me vienen ahí varios a la mente, por ejemplo, Óscar Orsizichi, ¿no? Que antes era corredor, está especializado en esto, Ortiz Andrade también está metido mucho en este tema de negocios, y hay varios, ¿no? Pero hay muchos notarios que su tema es escrituración de Infonavit, escrituración de inmuebles, trabajar a tema de créditos bancarios, y no se meten tanto al tema de negocios, ¿no? Acá, por el contrario, el corredor público, si no es especialista en materia de negocios, no puede ser corredor público, ¿no? Y eso ayuda, porque muchas veces evitamos lo que decíamos hace un momento de que tengas que redactar las cosas para que el notario ya nada más las protocolice, o que tengas que tener otro abogado para que digamos, te diseñe tu estrategia jurídica y que todavía se la tenga que explicar al fedatario. Bueno, ahí es muy fácil, porque aunque tengas otro abogado que te arme tu estrategia jurídica, será mucho más fácil que un corredor público sea receptivo a entender qué es lo que estás tratando de realizar. Obviamente, si tiene lógica jurídica, ¿no? La agilidad, la celeridad y eficiencia en la prestación del servicio. ¿Por qué? Porque los corredores públicos, como estamos inmiscuidos en el negocio, entendemos la dinámica, entendemos el tema de la celeridad y la agilidad que requiere la actividad comercial, ¿no? Entonces, aunque puedas tener, digamos, darle prioridad a otro tipo de asuntos, quizá por el tema de honorarios, tienes esa responsabilidad innata de resolver lo más rápido posible, ¿no? Porque sabes que puedes causar o entorpecer los negocios si no respondes en los tiempos que debes de hacerlo, ¿no? Entonces, pues allá a veces nos volvemos locos por querer apretar un poquito en ese tipo de cuestiones. Y otra desventaja es, como decíamos hace un momento, es más común que aprovechemos las herramientas tecnológicas, ¿no? En beneficio, desde luego, de los emprendedores, de los empresarios. Y quiero pensar que ahí, con la baja de edad promedio de los notarios, en Sinaloa se acerca un poquito más a esto, ¿no? Luego, todos los corredores públicos garantizamos el desempeño de nuestras funciones, como decíamos hace un momento. Algo muy importante, nuestros honorarios como corredores no están sujetos a arancel. ¿Qué quiere decir esto? Que los podemos pactar libremente, ¿no? Nada de que te cobro 100,000 pesos porque así dice el arancel. No, aquí es libre competencia, completamente, ¿no? Entonces, cuando acudes ante corredor público, vas a acudir al que te dé una mejor relación de eficiencia y precio y calidad, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, el tema notarial, pues ahí no nos sacas a veces del tema del arancel, ¿no? Ahí sí es una diferencia abismal. Y esto, a veces existe la errónea concepción de que el corredor es más barato que el notario por este tipo de cuestiones, ¿no? Pero no necesariamente. Lo que pasa es que a veces, si atiendes en una misma operación la asesoría, la fe pública y la evaluación, al ofrecerlo como paquete te puede reducir los costos, no solo económicos, sino en tiempos, ¿no? Entonces, sí puede haber, digamos, un poquito menos de precio,
pero porque estás atendiendo toda la integralidad de los asuntos, ¿no? O por ejemplo, con la escisión, que les comentaba hace un rato, que me había inmiscuido el año pasado, cuando ya tenía el fiat notarial, pero todavía no estaba ejerciendo como notario, me habla el contador amigo mío que tenía que era el vínculo con el cliente, y me dice, oye, cotízame. Mando la cotización y como corredor, digo, a veces tomo de referencia el arancel notarial para saber cómo está cobrando, ¿no? Entonces, se los mandé tal cual conforme al arancel notarial. Y me contesta, oye, ¿sabes qué? Fíjate que el cliente nada más quiere tu asesoría. La va a protocolizar la decisión del notario fulanito de tal. Entonces, un momentito le dije, a ver, no me entendiste. Mi asesoría cuesta eso, ¿no? Y les regalo la protocolización. Ya si quieren pagar al notario aparte, es otro tema. La diferencia que vas a tener es que yo sí te aseguro que el viernes está inscrita esa. Siempre y cuando me firmen a más tarde del jueves, yo el viernes te aseguro que está inscrita, ¿no? Al rato voltean conmigo y me dicen, oye, pues que siempre sí, porque tienen con aquel notario como 6 meses que no les entrego un acta de asamblea. Entonces, el honorario no va en función a un arancel, sino a qué es lo que estás ofreciendo como en tema de calidad de celeridad, ¿no? Por ejemplo. No con todo soy carero, hago la aclaración. Ahí sí, porque pues dice un amigo mío que trabajo urgente se cobra urgente, ¿no? Pero bueno, y además que es un área muy específica la de la decisión, donde tienes que entrar a temas financieros y cuadrar balances y todo eso, que ahí el que dijo que estudió Derecho por sacarle las matemáticas, pues cuando eres corredor público dices que no entiendes cómo puedo pensar eso, ¿no? Siempre nos estamos metiendo en temas de matemáticas nosotros. Pero bueno, y es el asesor, digamos, o el auxiliar ideal para los inversores, para los emprendedores, porque pues, tenemos esa agilidad en la constitución de nuevas empresas, dando la orientación de vida, que no nada más es en cuanto a la misma constitución, sino qué sigue, ¿no? Es muy común que llegues y al momento de constituir te empiecen a surgir dudas al emprendedor, después empiezas a platicar de qué sigue para, por ejemplo, para registrar su marca, cómo puedes hacerle para llegarte de financiamiento sin poner en riesgo el patrimonio que estás empezando a formar, todo ese tipo de cuestiones. Normalmente, como estamos muy inmiscuidos en el tema de negocios, podemos dar esa orientación que muchas veces hasta la damos gratuita, porque va surgiendo de manera muy, muy natural, ¿no? Y para empresas establecidas también somos de gran utilidad porque contamos con una visión integral de todo lo que es la realidad de la empresa. No nos enfocamos únicamente al tema jurídico. Como corredores nos tenemos que meter al tema corporativo, al tema financiero, al tema fiscal, al tema contable, al laboral, ¿no? Entonces, aunque no querramos, al estar tan metidos en la dinámica de los negocios y tan estrechamente cercanos, por ejemplo, las áreas financieras o contables de la empresa, empezamos de repente a hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, quizá, por ejemplo, no seamos especialistas en materia contable o especialistas en la materia fiscal, pero sí tienes esa visión general y ese entendimiento general que te ayuda a entender más fácilmente cuando el fiscalista, el laboralista, el financiero, el contador te quieren explicar lo que quieren realizar dentro de la empresa, ¿no? Y ahorra costos a la empresa. ¿Por qué? Porque no requieres la contratación de abogados externos, de fedatarios y evaluadores por separado. Tienes todo lo mismo, todo en un mismo paquete, ¿no? Y nada más, algo que se me olvidó comentar ahorita, cuando hablamos ahorita de la constitución ágil y expedita de las nuevas empresas, quizá lo debía haber dicho al principio de la plática, es que si bien la correduría pública, la figura del corredor, está regulada desde hace muchísimos años, en nuestra legislación, estaba prevista en el Código de Comercio desde antes de Porfirio Díaz. En el 92 se renovó todo lo que es la figura del corredor público, ¿no? Se creó una nueva ley de correduría pública
donde precisamente se obliga a que sean abogados quienes somos corredores públicos. Antes podían ser, por ejemplo, licenciados en negocios internacionales, podían ser incluso contadores, o tener otro tipo de profesiones, y se le pone ese especial énfasis a la fe pública en la nueva ley de correduría. No porque no lo pudieran hacer antes, sino se le empieza a dar más difusión, y es por eso que se obliga necesariamente a que sean abogados, para que en nuestro sistema jurídico podamos dar una fe pública que vaya de la mano con la asesoría legal, ¿no? Oye, ¿y cómo surge? Pues nosotros somos producto de libre comercio, los corredores públicos. ¿Por qué? Porque cuando se estaba negociando el Telecán, en aquellos ayeres, una gran preocupación que había del sector empresarial canadiense y estadounidense es que era un dolor de cabeza abrir una empresa en México, ¿no? Ellos mismos se daban cuenta de que los notarios estaban más enfocados a otras áreas como la inmobiliaria. Entonces lo que dicen, oye, está muy bonito todo lo que planteamos del nuevo comercio, del libre comercio, pero si no tenemos una manera ágil de crear nuevas empresas para establecernos allá, pues de poco va a servir, ¿no? Y ahí es donde creo que fue a Serra Puche, el entonces secretario de Comercio y Fomento Industrial, se le ocurre la maravillosa idea de agarrar el Código de Comercio y decirle a Carlos Salinas, oye, aquí está esta figura de los corredores públicos, ¿no? De los corredores de comercio, que pues de ahí nos podemos agarrar para hacerlos como una alternativa ágil frente al notariado, ¿no? Y de ahí vienen las rencillas entre notarios y corredores, porque nos ponen como los que sí somos ágiles, como los que somos eficientes, y empiezan los celos, ¿no? Pero realmente empezamos como eso, o sea, empezamos por esa necesidad de fomentar la actividad comercial y de facilitar precisamente lo que es la creación ágil de nuevas empresas, ¿no? Y digo, ahora con las plataformas digitales eso ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y creo que hasta ahí nos quedamos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, pues muchísimas gracias, César. La verdad que muy interesante todo lo que nos comentas. Yo creo que sí hay muchas inquietudes. Por aquí tenemos una duda que nos escribe Luis Fernando Bajo López. Dice, ¿ustedes como corredor pueden dar de baja una sociedad cooperativa para su disolución? Sí, a ver, sí, nada más pongo el matiz. Podemos formalizar, digamos, todo el proceso de disolución, pero desde luego necesitamos ahí de que se cumplan los requisitos legales, que haya las asambleas de accionistas, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, desde luego podemos apoyar en ese tipo de cuestiones. Ok, fíjate que en relación a esto, y haciendo referencia a otros programas que se manejaron tiempo atrás, incluso con INADEM o con empresas en solidaridad, de repente salían programas en donde se les pedían que se constituyeran en grupos y empezaron a ir con notarios a constituirse como sociedades cooperativas, como diferentes figuras de personas morales. Y por algún motivo, si no les llegaba el recurso, se olvidaban y ahí dejaban latente esa persona moral. Entonces les empiezan a llegar requerimientos del SAT a todos los involucrados y pues se les hacía una bola de nieve porque no, pues es que yo me constituí para que me llegara un recurso y nunca me llegó y pues ya sabrán los multones y todo eso, ¿no? En esa situación yo creo que sería interesante el también canalizarlos a través de los corredores públicos, ¿no? No, y otra cuestión es que hay que analizar el caso de cada empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita ya el mismo portal de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía Federal se puede llevar a cabo el proceso de disolución y liquidación simplificado, ¿no? Que tienes que cumplir ciertos requisitos. Si son sociedades donde nada más son los accionistas son personas físicas, que no hayan emitido una factura en los últimos 2 años, que no tenga adeudos, o sea, que fueron precisamente ese caso, sociedades que fueron de papel, no cumplieron su función y se abandonaron, se pueden dar de baja y liquidar a través del portal
sin necesidad de que intervenga ni notario ni corredor, ¿no? Nada más haciendo el uso de la firma electrónica. Digo, se tienen que redactar actas de asamblea, entonces ahí sí es conveniente el tema de la asesoría para efectos del acta, pero es mucho más sencillo el proceso porque del portal te vincula y se mandan los avisos al Registro Público del Comercio, al SAT, y ya te evitas todo el tema, ¿no? En mi experiencia, la liquidación, ¿dónde se atora? En la parte contable. Que tienes que presentar declaraciones, tienes que dar avisos, y ahí luego es muy fácil que se suelte ese vínculo entre el corredor y el contador, o no se presentaron en tiempo los documentos, y ahí se va alargando el proceso, ¿no? Entonces, la opción simplificada a través del portal del PSM sí es una alternativa ahí muy, muy útil que hay que explorar. ¿Cuánto tiempo crees que se pueda llevar ese proceso, considerando que tuvieran toda la documentación lista? ¿Qué tanto? Me puede fallar la memoria, pero redactas el acta. Bueno, tienes que dar primero un aviso ahí en el mismo portal de cuál es la estructura accionaria, quiénes son los accionistas. Tarda como 1 o 2 semanas en que te dictamine Secretaría de Economía. No sé si ahorita por temas de pandemia se tarda un poquito más. Luego verifican en Registro Público y en el SAT cómo está la información. Subes el acta de asamblea y tienen que pasar otras 2 o 3 semanas en que se concluya el proceso. Pues en teoría en mes y medio debería de estar, salvo por temas de pandemia que se retrasa un poquito, ¿no? Okay. Bueno, no es tanto. Si quieren regularizar esa situación y evitarse problemas, ¿no? La ventaja es que te ahorra los trámites ante cada dependencia. Pues. Sí, claro. Esa es la ventaja. Ok, no, pues gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Pueden incluso abrir su micrófono para hacer su consulta. Dice Diego que está estudiando para el examen de aspirante corredor. Es que me lo mandó en privado. Ok. Sí, con mucho gusto. Ahorita les pongo en el chat mi correo para si tienen algunas dudas, alguno que sea aspirante ahí como Diego o algo, con mucho gusto los apoyamos. Algo que no mencioné es que yo soy el presidente del Colegio de Corredores Públicos aquí en el estado. Entonces, cualquier cosa que requieran para esos efectos, con mucho gusto estamos para orientarlos y apoyarlos. Ok, no, pues muchas gracias. A ver, ¿algún otro mensaje? ¿Alguna duda que tengan? Aprovechen que tenemos aquí al experto. Muy bien, parece ser que... Mónica. Adelante. Calliope. Sí. Buenas tardes a todos. Maestro, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un tema, desde mi punto de vista, bien importante que se conozca la figura del corredor público. Estoy muy sorprendida porque yo sabía que tenía ciertas funciones, pero con la plática que nos has dado hoy es increíble. Para mí todo la gama de actividades que también tienen, aparte de las que yo estudiando un poco sobre el tema, encontré, pero ya cuando lo ves cómo lo practican, pues es muchísimo más. Mi pregunta sería, ¿cuántos corredores públicos hay en Sinaloa? Ahorita, a ver, quedamos 10. 9, porque fallecieron 2, ¿no? Desafortunadamente. De esos 9, estamos en ejercicio ahorita 7 en todo el estado. Wow. Es que yo tenía conocimiento de que había pocos, que no había tanto corredor público como vemos notario público, y el corredor público, por la importancia que tiene y la función que tiene en lo que es en los negocios, se me hacen muy pocos, pues. Es un tema de, es que por ejemplo el examen tiene una gran ventaja el intentar ser corredor público comparado con el notario, ¿no? No es un secreto que para ser notario, además de aprobar los exámenes, pues depende un poquito ahí de la discrecionalidad del ejecutivo, ¿no? Hay algunos estados donde ser notario depende del número de habitantes. En el caso de los corredores públicos no hay ninguna limitante. Es tan fácil como presentes el examen, lo apruebas, eres corredor. El tema es que el examen está bastante pesado, ¿no? Para que se den una idea, cuando yo presenté mi examen de corredor, el definitivo, son 2 exámenes, el de aspirante y luego el definitivo, entré a las 8:30 de la mañana a la Secretaría de Economía y salí a las 9:30 de la noche, ¿no? Ya
cuando terminé no sabía ni cómo me llamaba. Gracias a Dios no lo reprobé porque no hubiera querido volver a pasar por ese calvario. Entonces, es un examen muy exigente que poca gente aprueba en la primera oportunidad. Y la verdad es que en muchas ocasiones hay pocos, precisamente por lo que decíamos hace un momento. Hay quienes vienen digamos, del ámbito notarial y quieren acceder a la correduría pública, pero no están conscientes del tema de evaluación, del tema de arbitraje. Particularmente evaluación es lo que tienden a flaquear. Y la verdad es que si no tienes las bases para tener esas dos cuestiones, por lo menos fe pública, asesoría jurídica y el tema de evaluación, difícilmente vas a lograr ser corredor. Entonces, tienen razón los evaluadores. Oye, ¿qué hace un abogado evaluando? Normalmente los abogados no somos buenos con los números. Y eso se refleja en el número de corredores que hay en el país, ¿no? Entonces, para que se den una idea, en México hay más de 4.500, casi 5.000 notarios públicos, y habemos 10 veces menos, ¿no? Habemos 435 corredores en ejercicio hasta el último conteo que supe. Y ahorita pues nos vamos a tardar más en tener otros porque por temas de pandemia tiene más de un año suspendida la aplicación de exámenes definitivos para corredor público, ¿no? Pero bueno, esperemos que pronto se reanude eso porque sí se necesitan. Muchas gracias. De los 7 corredores que hay perdón, 9, ¿verdad? Dijiste. Son los 9. Corredores. Ajá, de los 9. Me imagino yo que el grueso se concentran aquí en Culiacán, por ser la capital. De hecho, de momento nada más hay uno en Mazatlán, es lo que ahorita no está ejerciendo, y el resto estamos aquí en Culiacán. Había 2 en Mochis, uno de ellos falleció hace 2 o 3 años, y otra es una corredora, que es en los Mochis, nada más que ahorita está de licencia por temas personales, ¿no? La gran ventaja es que a diferencia del notariado, que nada más puede actuar dentro de su municipio, el corredor puede actuar en todo el estado, ¿no? Entonces, es muy común que los corredores nos concentremos en Culiacán, porque si tenemos que atender algo en Mochis o en Mazatlán, pues estamos en un punto intermedio, ¿no? Y es bastante común que vayamos a esas ciudades para atender temas de correduría. Únicamente pueden ejercer en el estado, no pueden realizar en actos, por ejemplo, de comercio de otra entidad. Bueno, lo que es fe pública solamente lo podemos hacer en el estado, ¿no? Hay una salvedad. Pueden, por ejemplo, si vienen a constituir 2 personas de fuera, una sociedad en Culiacán, pero quieren que el domicilio esté, vienen de Guadalajara y quieren que el domicilio esté en Monterrey, lo puedo hacer. La limitante es que yo no puedo estar fuera del estado, ¿no? En tema de evaluación, sí, ese sí es a nivel nacional, lo podemos ejercer en toda la República. Ok, muchas gracias. No, Buenas tardes. Sí, adelante, sí, Vanessa. Si me permites hacer una pregunta. César, ¿qué tan recomendable es que las empresas hagan la evaluación a un cierto periodo de vida? Yo te diría, depende para qué quieres la evaluación, ¿no? Yo siempre le digo, oye, incluso qué método vas a utilizar de evaluación, cuántos años vas a considerar, pues depende de para qué quieres la evaluación y depende del tipo de empresa también, ¿no? Porque, por ejemplo, si me dijeras, oye, es una empresa que tiene patentes, que su explotación exclusiva tiene una vida definida, pues no, tendrás que considerar eso en la forma en que lo vas a evaluar, ¿no? Ahí sí tendré que ver el caso concreto. Ok, perfecto. Gracias, César. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Nadie? No, pues la verdad que muy interesante, mucho campo de trabajo y aparte mucha oportunidad para todos los licenciados en Derecho aquí en Sinaloa, ¿no? Que no han explotado esta oportunidad, ¿verdad? De certificarse u obtener ¿cómo se le puede decir? Su FIAT. Como habilitación. El término técnico es habilitación. El que tengo. Habilitación. Aquí. Ok. Ok.
Ok. Muy bien. No, pues agradecerte, César, el que hayas estado aquí con nosotros esta tarde. La verdad que muy interesante este tema. Se abre una ventana enorme, yo creo, para todos los empresarios, para todos los emprendedores que no tenían muy en mente esta figura. La verdad que pues aquí tienen otra oportunidad muy interesante para constituir sus empresas y para todo el asesoramiento y el acompañamiento. Pues agradecerte nuevamente a nombre de la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa el que hayas participado en este webinar. Los invitamos a todos a que sigan consultando la cartelera semanal que tenemos y los invitamos a que se sigan cuidando. Todavía seguimos en pandemia, no lo olviden. Hay que mantener todos los protocolos sanitarios y pues agradecerles nuevamente su participación. Muchísimas gracias a todos, que tengan bonita tarde y excelente fin de semana a todos. Muchas gracias. Hasta luego.